Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que se hacen referencia y se guían por preguntas como ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal sobre la idea de suicidarse y atentar contra su vida en el caso de adultos jóvenes? ¿O qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? A su vez, ¿cómo influye la baja autoestima en la incompetencia interpersonal? ¿O determinada terapia disminuye la reincidencia de intentos de suicidio en cierta población? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Si se dan cuenta, el alcance explicativo justamente trata de explicar un fenómeno sobre un contexto. Los estudios descriptivos responden a preguntas del tipo: ¿qué mecanismos utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? Armas de fuego, ahorcamiento, lanzamiento al vacío, etcétera. ¿En qué lugares ocurren los actos? ¿Cuántos suicidios por año se presentan en ciertos países? ¿Qué perfiles tienen los adultos jóvenes que se suicidaron? Es decir, vamos a describir el fenómeno como lo es en la realidad, ya sea en una muestra, en una población determinada, en una zona geográfica, etcétera. Las investigaciones correlacionales se abocan a preguntas como: ¿existe una relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo de población? ¿O la prevalencia del suicidio es más elevada entre quienes tienen mayor dependencia a sustancias psicoactivas? Es decir, en los alcances correlacionales se trata de encontrar una relación entre dos variables o más variables. En el caso de la primera pregunta, quieren ver si existe relación entre el suicidio, que es la primera variable, y el desempleo, que sería la segunda variable. Entonces, tendrá una relación entre esto, es decir, habrá mayor suicidio si hay mayor desempleo, habrá menos suicidio en las personas que no son desempleadas, etcétera. Los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestionamientos como: ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? ¿O un nuevo tipo de terapia para los internos de una prisión de alto riesgo puede reducir significativamente el número de suicidios? Si ustedes se dan cuenta, los estudios exploratorios tratan de indagar sobre el fenómeno, de poder hacer o comprobar hipótesis explorando las causas, las variables que hay en el estudio. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Como ya se ha expresado en los otros diapositivas y en los otros módulos, los principales factores que determinan el alcance inicial y final de un estudio son dos: el conocimiento actual del problema de investigación, que nos revele la revisión de la literatura, y segundo, el propósito que el investigador haya definido. Y esto los vamos a ir desglosando uno por uno. Que veamos el conocimiento actual del problema de investigación. En primer término, la literatura puede revelar que hay antecedentes mínimos sobre el problema o fenómeno en cuestión, o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, la investigación debe iniciarse como exploratoria. Por ejemplo, si pretendemos realizar una investigación sobre el consumo de drogas o sustancias psicoactivas ilegales en determinadas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre y responder a otras interrogantes como: ¿a qué se debe el consumo? ¿Quiénes suministran los estupefacientes? Pero no hay antecedentes ni tenemos una idea clara y precisa sobre el fenómeno. Así que se iniciaría con un estudio exploratorio.
En el segundo caso o en el segundo término, en estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva, pues se descubrieron variables o vínculos sobre los cuales fundamentar el estudio. Pero es posible agregar más variables para medir o hay muy pocas piezas o pedazos de la investigación. Entonces, esto se haría como un alcance descriptivo. Y por último, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo, ya que ya tenemos una o varias teorías y queremos explicar esas teorías. El propósito definido por el investigador. Por ejemplo, el liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos y situaciones, con trabajadores, con gerentes, supervisores, etc. En el proceso de enseñanza-aprendizaje o en diversos movimientos sociales masivos y en muchos otros ambientes. Puede ser que también se estudie ese liderazgo en prisión, en cómo se organizan. Sin embargo, quizás alguien pretenda llevar a cabo una investigación para analizar las características, ejemplo, de las mujeres líderes en cárceles o en reclusorios femeninos de alguna ciudad en específico, así como qué factores hacen que estas mujeres se ejerzcan el liderazgo. El estudio entonces se iniciará como exploratorio porque se va a indagar primero qué factores determinan que estas mujeres se hagan líderes. Y en el supuesto que no existan antecedentes sobre los motivos de este fenómeno, pues entonces se haría pues exploratorio. Si ya hay algo de literatura expuesta, pues lo podríamos hacer descriptivo. Y si hay algunas teorías, pues entonces sería explicativo. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Por supuesto que sí. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria o descriptiva o correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Es decir, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional podrá incluir componentes descriptivos. Casi siempre todos los estudios llevan un componente descriptivo, ya que se encargan los estudios generalmente de describir a la población o muestra que se está teniendo en el planteamiento del problema. Incluso es posible que una investigación se inicie como exploratoria descriptiva y después llegue a ser correlacional, dependiendo de los datos y de los resultados obtenidos. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Esta inquietud es súper común y la respuesta es súper simple. Ninguno es mejor que los demás. Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este sentido, un investigador no debe preocuparse tanto de si su estudio va a ser o se va a iniciar como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un problema o un fenómeno. Que la investigación pretenda algún alcance o que incluya elementos de uno o más de estos alcances depende de cómo se va a plantear el problema de investigación, los antecedentes previos. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule y al contexto, ya que no decimos a priori, por ejemplo, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema, revisamos la literatura y después analizamos qué tipo de alcance puede alcanzar o no. A lo largo de la vida profesional nos vamos a enfrentar a problemas de todo tipo en nuestros ramos de desarrollo y a veces por la naturaleza, por nuestros conocimientos y experiencias,
Iniciaremos explorando, otras veces describiendo o correlacionando y explicando diferentes fenómenos. Tal vez ya han sido estudiados por otros, pero son desconocidos para nosotros, una enfermedad, un caso clínico, una problemática en nuestra institución o un método de enseñanza. Necesitamos explorarlo primero para posteriormente transitar a un plano, ya sea descriptivo, correlacional y finalmente explicativo. La investigación y el desarrollo personal es básica para poder resolver problemas. Aquí les dejo unos cuadros donde están vinculando los distintos alcances para su revisión. Vienen los 4 alcances con diferentes descripciones.